Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Trastorno bipolar. Los tiempos no ayudan. Es un mal que aqueja y padecen muchas personas en el mundo. La cifra ronda en los 140 millones. Una enfermedad de las emociones que va desde la euforia explosiva a la depresión más profunda. Está entre las primeras enfermedades de la psiquis que provocan mayor discapacidad, desconocida por la sociedad en general y que la ciencia médica, en su campo de la investigación, busca formas novedosas de predecir el tratamiento para cada paciente de forma especializada. En México la sufren alrededor de 3 millones de personas y es una de las causas de mayor consulta médica permanente. Hoy analizaremos este tema con una experta que nos dará sus valiosos puntos de vista y ayudará a poner claridad sobre muchas dudas que surgen en el entorno de este trastorno afectivo, sus efectos y posibles tratamientos. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa otro tema de interés general como lo hacemos cada semana. El tema de hoy es muy especial, muy sensible por el momento que estamos pasando en esta pandemia que no sabemos para cuándo va a terminar. Esto produce incertidumbres, esto produce malestares de la psiquis, esto produce muchas cosas que no ayudan a solucionar nada y nos piden paciencia y la tenemos, pero hay gente que no puede tener esa paciencia o no la puede controlar. Entonces el tema de hoy es el trastorno bipolar y para eso tenemos una invitada especial, una experta en el tema que vamos a dilucidar a ver cómo está esta enfermedad controlada o cómo se puede controlar o qué nos espera de ella. Doctora, buenas noches, por venir y muchísimas gracias. Marina Hernández, doctora, yo quisiera que me expliques, doctora, si eres tan amable, ¿qué es la enfermedad bipolar? ¿En qué consiste? De manera simple para que la gente lo absorba bien y lo Yo creo que para poder entender lo que es el trastorno bipolar, primero tendríamos que referirnos a lo que es el estado de ánimo, que es como el tono de las emociones y los sentimientos que tenemos los seres humanos de una forma sostenida y que nos llevan a tener cierto tipo de comportamientos o acciones. Y normalmente pues todos tenemos diferentes estados de ánimo a lo largo del día, dependiendo de las situaciones que vamos viviendo. Pero en el caso de los trastornos del estado de ánimo son trastornos porque la persistencia del estado de ánimo se ve alterada. Es decir, la manera en cómo la persona que sufre un trastorno del estado de ánimo se puede llegar a comportar o puede llegar a tener variaciones en el estado de ánimo hace que sea un estado sostenido en tiempo, en intensidad y sobre todo que lo lleva a tener cierta disfuncionalidad o que lo lleva a tener algunas problemáticas, ya sea a nivel laboral, a nivel de trabajo, a nivel de familia, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, dentro de los trastornos del estado de ánimo nos encontramos al trastorno bipolar, que como su nombre lo indica, se llama bipolar porque tiene dos polos. Uno de esos polos es el polo depresivo y el otro polo es el polo hipomaníaco o maníaco. Y dentro de esas clasificaciones podemos encontrar que, por ejemplo, en el estado depresivo, un paciente va a tener todos los síntomas de un trastorno depresivo, como es insomnio o aumento del sueño, un estado de ánimo bajo, incluso a veces ideas de suicidio o ideas de muerte. Perdón que le interrumpa. Entonces puede ser insomnio o puede ser exceso de sueño, las dos cosas. Así es. Y ese es un tema bien específico porque un poco como hablando de esto que detrás de cámaras hablábamos de cómo la pandemia impactó y ha hecho que se incremente probablemente la aparición del trastorno bipolar, tiene mucho que ver con el ciclo circadiano. Y bueno, termino de esta parte de la depresión. Y en la depresión vamos a encontrar también una baja energía, vamos a encontrar una lentitud en cuanto al pensamiento, en cuanto a la concentración y la atención, una disminución a lo mejor del apetito, por ejemplo, o aumento también puede ser, son como cosas como muy extremas. Y por supuesto que es muy fácil que una persona en un estado depresivo
no se piense que puede tener trastorno bipolar. Sin embargo, en el total del porcentaje de las personas que pueden presentar un episodio depresivo, hasta el 10% pueden llegar a tener trastorno bipolar. Eso es lo importante. Lo importante es que no todas las personas que tienen un trastorno depresivo van a ser bipolares, pero hay una posibilidad de que si yo tengo un episodio de depresión, se tiene que hacer la diferenciación con trastorno bipolar. Ese es el polo depresivo. Ahora vamos al polo hipomaníaco o maníaco, y normalmente yo les describo a las personas que el estado de ánimo normalmente tiene que ser como un estado de ánimo estable o plano. Okay. En la etapa depresiva las personas vamos hacia abajo, y en una etapa hipomaníaca el estado de ánimo sube. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, que mi estado de ánimo va a ser probablemente como muy irritable, como un poco tolerante, pero también puede ser como muy eufórico, como si tuviera yo muchísima energía, una velocidad del pensamiento muy elevada, grandiosidad de ideas, el que mi autoestima esté exagerada, el que no pueda dormir, o no solamente no pueda dormir, no requiera dormir. Las personas en este estado pueden dormir 2-3 horas y sentirse descansados y seguir como si trajeran un motorcito, ¿no? Pueden tener un aumento de los gastos o de la impulsividad, aumento de la sexualidad, pueden tener sobre todo muchos problemas financieros porque se vuelven impulsivos en las decisiones, o pueden tomar decisiones como, por ejemplo, tomar un avión de aquí a China o de aquí a Francia sin siquiera haberlo planificado, ¿no? Y en ese estado pueden ser altamente productivos, entre comillas, y es un estado en el que se goza mucho. Pero el problema no es estar en ese estado, sino que después de un episodio de hipomanía o manía va a venir un episodio de depresión. Claro. Así es. Claro. O sea, quiero entender de manera simple o llana que aquí hay el trastorno bipolar son extremos, ¿no? Así es. Es decir, faltaría como un equilibrio emocional. Exacto. O pueden venir las dos. Buena pregunta, porque de hecho es muy frecuente que se encuentren pacientes que tienen episodios mixtos, es decir, que pueden tener episodios de depresión y que pueden tener episodios de hipomanía o manía. Y ahí es en donde es un poquito difícil el diagnóstico, sobre todo en los médicos de primer contacto. Es decir, un paciente puede ir con un médico general, por ejemplo, y en ese momento diagnosticarle depresión, pero a lo mejor no se ve más allá de qué pasa con esa depresión, o si en ese momento es como si tomáramos una fotografía, pues lo estoy viendo deprimido. Pero si me voy hacia atrás, a lo mejor ha tenido otros episodios depresivos o ha tenido ya episodios maníacos. Y la otra parte que también hay que investigar, que es la característica del trastorno bipolar, es que es un trastorno con una carga genética muy importante. Sabemos que el cuidado de la salud mental es algo muy nuevo. Entonces, probablemente la persona no va a saber que su padre o su abuelo tuvieron trastorno bipolar porque seguramente no se les fue diagnosticado. Claro. Pero hay como ciertas como pistas que ya nos empiezan a decir que probablemente a lo mejor tuvo problemas financieros, que tenía problemas con consumo de sustancias, que a lo mejor tuvo muchos matrimonios, que de repente quedó en la quiebra. Son como pequeñas pistas que nos empiezan a decir que ya había antecedentes familiares que pueden hacer que esta persona sea vulnerable para padecer un trastorno bipolar. Yo recuerdo, por ejemplo, por mi edad, que en la época de mis padres o de mis abuelos, mucho menos, se hablaba de está triste o está acelerado. Era la definición, está triste, está muy triste, o está muy acelerado. Muy acelerado. No se hablaba de bipolaridad. No, claro, no había un nombre, ¿no? Todavía a la fecha es difícil que las personas puedan aceptarlo porque realmente se carga con mucho estigma todavía, ¿no? Y el padecer un trastorno mental hace que las personas vean a la persona como un diagnóstico, cuando en realidad, como las personas que padecen una enfermedad crónica o degenerativa como diabetes e hipertensión, pues no es que el diagnóstico los defina, claro, sino que tienen una enfermedad y con el control de esa enfermedad pueden tener una excelente calidad de vida. Claro. Ahora, evidentemente los tiempos cambiaron y ahora se diagnostican con más facilidad esas cosas. ¿Hay un tratamiento químico para esto? ¿Hay un tratamiento
psiquiátrico para todo esto? Sí, en general, todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales tienen una base neuroquímica. Es decir, a nivel cerebral existen algunas alteraciones a nivel de neurotransmisores que son el lenguaje de las neuronas, en donde hay una inestabilidad, y esos neurotransmisores lo que hacen es que haya una falta del sueño, por ejemplo, que haya falta de energía, claro, o aumento de la energía, o que haya una disminución en la capacidad de la concentración, del pensamiento, etcétera. Y bueno, conforme el paciente va a una consulta, se le examina, se hace una entrevista y se ve si tiene los criterios o los síntomas que pueden enfocarnos a un diagnóstico, prácticamente se diseña un tratamiento farmacológico. Sin embargo, no solamente hablamos de un tratamiento farmacológico, sino también lo que tiene que ver con que el paciente tenga que cambiar de hábitos, por ejemplo, o con que la familia se vea involucrada también en el tratamiento, claro, que a veces es lo más difícil, ¿no? Ahora, consultando algunas publicaciones médicas, dicen que, lo que leí, que el 70% de los diagnósticos en cuanto a bipolaridad primero son erróneos. ¿Y en qué consiste o por qué, cuál es esta falla? Una de las fallas tiene que ver con que muchas veces no vemos al paciente una misma persona, es decir, puede acudir con un médico. Y normalmente en psiquiatría los diagnósticos se hacen de forma longitudinal, es decir, si yo veo a un paciente el día de hoy con síntomas depresivos, yo no sé si ese paciente más adelante con, no sé, unas semanas de tratamiento pueda ser un cuadro hipomaníaco o un cuadro de manía, que eso por sí solo ya estaría dando el diagnóstico de trastorno bipolar. Y muchas veces el que los pacientes brinquen de médico en médico hace que cada médico lo vea en una distinta fase. O vayan a un psicólogo, por ejemplo, pensando por que ejemplo, un psicólogo... puede ser, claro, que también la psicoterapia es parte del tratamiento muchas veces del trastorno bipolar. Sin embargo, la base del tratamiento es el tratamiento farmacológico, ¿no? E incluso entre los mismos psiquiatras muchas veces tenemos la duda de si un paciente que tiene ciertos síntomas, por ejemplo una depresión muy resistente, muy refractaria a tratamiento, si pudiera ser un episodio de depresión del trastorno bipolar. Ahora, ¿hay edades o puede ser a cualquier, puede ser un niño con bipolaridad, puede ser un anciano? ¿Hay edades específicas? Digo, hablando en términos estadísticos, ¿no? Hay edades de presentación, la mayor parte o el grueso de la población que inician con un episodio de hipomanía o depresivo se encuentran entre los 15 y los 25 años. Sí, en una etapa muy productiva aparte y en una etapa muy temprana de la vida. Sin embargo, también en los niños también se hace diagnóstico de trastorno bipolar y ahí ya hay algunas pistas que nos pueden ir indicando, sobre todo cuando hay antecedentes, por ejemplo, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchos de esos pacientes van a tener en la adolescencia o en la adultez temprana un diagnóstico de trastorno bipolar. Pero en general, hablando de trastorno bipolar, entre los 15 y los 25 años es la edad. Pero ahora, desafortunadamente, con la disponibilidad o la accesibilidad de drogas como las metanfetaminas, eso también se vuelve un disparador muy potente para que los pacientes o las personas tengan cuadros muy parecidos al trastorno bipolar. Y en ese momento ya no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, si era un paciente que iba a desarrollar trastorno bipolar y que con el uso de sustancias lo aceleró más rápido, o si es la secuela del uso de las sustancias. A mí me resulta particularmente complejo, tú eres profesional, doctora, y por eso te lo pregunto. Es decir, ¿cómo haces para un adolescente casi joven o adolescente joven, digamos, entrando ya en la juventud? ¿Cómo haces para distinguir entre un capricho, por ejemplo, o decir, hoy amaneció de buenas y después de golpe está enojado? ¿Cómo haces o cómo hacen ustedes los profesionales para determinar si es un enojo pasajero, si hoy amaneció de buenas o mañana está enojado?
Eso es lo más complejo en la adolescencia, claro, porque de repente decimos, bueno, los adolescentes son rebeldes, son irritables, pero específicamente tiene que ver con la presentación de los síntomas. Una golondrina no hace verano, decimos, ¿no? Claro. Entonces, si se juntan varios síntomas que no nada más están presentes ocasionalmente, sino que persisten a lo largo del tiempo y que aparte están llevando al adolescente, por ejemplo, a tener dificultades a nivel escolar, a nivel de su círculo social o a nivel familiar, entonces ya estaremos pensando en que pudiéramos estar hablando de trastorno bipolar. Puede ser no nada más la irritabilidad, puede ser la euforia, por ejemplo. Incluso muchos adolescentes pueden debutar con un episodio psicótico, que es cuando escuchan voces, cuando tienen esta paranoia, en donde piensan que la gente está hablando de ellos o que el círculo de amistades puede estar como confabulando contra ellos. Eso ya se sale como de la normalidad, eso ya se sale de lo que pudiera ser un adolescente normal, ¿no? Sí, rebelde, o que digan, todos están en contra mío, como sucede muchas veces, claro. Para diferenciar eso, ustedes establecen otros patrones de conducta, claro. Inclusive lo que acabas de decir, una cosa es lo que ocurre en casa y otra cosa es lo que ocurre afuera. Exacto. Es decir, tenemos la misma reacción. Aunque ahora cada vez es más complejo porque lo que ocurre en casa también ocurre afuera, porque tenemos el estudio en la casa. Exacto. Ya es todo lo mismo. No sé si eso será más complejo todavía o ayudará. Qué bueno que me comenta eso, porque ahora lo que nosotros, bueno, por lo menos en lo que yo me ha tocado a ver, es que ahora creo que la gente nunca habíamos convivido tanto con las familias, ¿no? Claro. Y entonces ahora las familias se acercan y dicen, es que yo nunca me había dado cuenta que tenía estos comportamientos. Claro, porque a lo mejor no veía la forma en la que estudiaba o no lo veía más que un par de horas en la noche. Claro. No había tanta observación como ahora. Claro. Ahora así tenemos más de cerca maneras de controlar eso. Tú atiendes casos, claro, de gente bipolar. ¿El paciente se rehúsa a los tratamientos o es común que acceda y que...? Es una pregunta complicada porque me imagino que para cada uno habrá un comportamiento, ¿no? Sí, normalmente los pacientes que dependiendo específicamente en trastorno bipolar, si es un paciente que está en hipomanía o manía, se va a rehusar, por supuesto, porque siente una alegría desmesurada, muchísima energía, muchísimas ideas, y se va a rehusar. ¿Por qué yo? Claro. ¿Por qué? Claro, ¿no? Si estoy siendo tan productivo, si me está yendo bien, es verdad. No va a querer un tratamiento. Desafortunadamente, esa etapa no dura mucho tiempo, y con las semanas o los meses pueden llegar a experimentar un episodio de depresión, y es más fácil que puedan acercarse a un tratamiento o aceptar un tratamiento en la fase depresiva, y que a partir de eso puedan estar entendiendo que lo que les pasa no es algo sano para ellos, ¿no? La parte más importante de los psiquiatras es poder evitar que el paciente esté virando entre un episodio de depresión y un episodio de hipomanía, ¿no? Que es muy frecuente que las personas se acostumbren a vivir de esa forma, como usted lo decía, ¿no? Anda como apagadón, anda como depresivo, pero al rato se levanta y anda acelerado y se recupera, no hay ningún problema. Pero eso no es calidad de vida, porque al final, a lo largo de los años o de las décadas, eso también va dejando un deterioro cognitivo en el cerebro de la persona que lo padece. ¿Es hereditario el trastorno bipolar? ¿Sí? Es hereditario. O sea, químicamente está comprobado, eso no hay. Sí, no hay genes que ya están detectados, que a lo mejor no va a haber una persona en la familia, como le decía, ¿no?, que haya estado diagnosticado con trastorno bipolar, pero hay algunas pistas que ya nos dicen que su comportamiento no era normal. En las familias a veces existe de repente pues es que era la oveja negra de la familia, ¿no? Era el que tomaba, era el que de repente tenía muchas relaciones con mujeres o con hombres, dependiendo del sexo, y son cositas que se van quedando en la familia, o el familiar que se desapareció, que de repente un día salió a comprar cigarros y que no volvió. Claro. Entonces son como pequeñas pistas que nosotros los psiquiatras vamos juntando y que decimos, esto también pudo haber sido, no tenemos como una comprobación, sin embargo en estudios ya en universidades y en estudios científicos que se han hecho en familias enteras, se han ya detectado algunos genes, el gen 18, el gen 21,
G21, el G22, en donde algunas áreas ya hacen que la persona tenga esta predisposición al trastorno bipolar, y no hay todavía algo tan específico porque en psiquiatría los genes son muy parecidos. Entonces, el mismo gen que puede ser para trastorno bipolar puede ser también para un problema como esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que haber un antecedente de trastorno bipolar, puede ser un antecedente de esquizofrenia, claro, pero ya eso hace que la siguiente generación tenga un porcentaje de probabilidad, hasta el 25% de probabilidad de heredar el trastorno mental. Interesante. ¿Hay prevalencia de género en la bipolaridad? Prevalece más, en general es igual, pero lo que nosotros vemos es que las mujeres se atienden más, y esto tiene que ver con una situación de qué tanto los hombres se cuidan o no se cuidan, ¿no? Claro. Igual que en muchísimas enfermedades, por supuesto que las mujeres muchas veces, por el hecho de ser ahora el sostén económico, las cuidadoras, etcétera, es mucho más fácil ver que puedan tener un problema de salud y se atienden más. Pero no quiere decir que los hombres no tengan la misma predisposición o la misma presentación. El problema es que se rehúsan más a ir con el psiquiatra. Si de por sí es difícil ir con el médico, difícil, con el psiquiatra es... Si no estoy loco, ¿no? Exacto. Lo primero que la defensa es esa, ¿no? Exacto. A mí no me llegues porque no estoy claro. Y aparte, creo que también una de las cosas es que en el género masculino es mucho más fácil ver como la punta del iceberg que hay trastornos de consumo de sustancias. Entonces es más fácil estigmatizarlo diciendo, pues es que es el que consume metanfetaminas, alcohol, cocaína, marihuana, pero esa puede ser la punta del iceberg. Debajo claro, puede haber un trastorno bipolar subyacente, y entonces eso ya no se estudia. De hecho, muchas veces en los centros de rehabilitación puede haber personas que estén ahí por quererse rehabilitar de un consumo, cuando en realidad hay un trastorno bipolar subyacente. Sí, eso es lo que le iba a preguntar, y afortunadamente se adelantó, pero ¿hay centros de rehabilitación para esta enfermedad? En general, los hospitales psiquiátricos normalmente a lo que se enfocan es a controlar las crisis, es decir, si un paciente tiene un intento de suicidio, ideación suicida, una psicosis, que normalmente son las urgencias psiquiátricas por las que un paciente con trastorno bipolar llega a un hospital psiquiátrico, se atiende la urgencia y después el tratamiento es ambulatorio, ¿no? Y esa parte es muy importante porque a veces las familias pueden confundir con que ya fue al hospital, ya lo curaron. No, claro, ya fue al hospital, ya se atendió la urgencia y hay que continuar con el tratamiento, y mucho del tratamiento tiene que ver con la psicoeducación del paciente, con la psicoeducación de la familia. Tiene que haber disciplina. Mucha. En el caso de... Bueno, estamos aprendiendo mucho de esto, y bueno, evidentemente es como decía yo al comienzo del programa, los tiempos no ayudan, ¿no? Son tiempos que todavía esto lo tensan aún más. Tú tienes experiencia, doctora, ya de algún tiempo. ¿Has visto que ha aumentado la cantidad de gente con trastorno bipolar, o se mantiene, o cuáles son, estadísticamente hablando, claro? Actualmente, lo que la Organización Mundial de la Salud dice es que hay entre 60 a 150 millones de personas en el mundo con trastorno bipolar, y es la sexta causa de discapacidad a nivel mundial. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud probablemente no previó que íbamos a enfrentar una pandemia, y en la actualidad uno de los problemas que vemos que normalmente hace que se disparen más la presentación de trastornos mentales es todos los cambios que tuvimos durante el inicio y todavía de la pandemia. Había mucha disregulación de nuestro ciclo biológico. O sea, era muy frecuente que las personas durmieran hasta muy tarde y o despertaran muy temprano, o que la misma ansiedad de esta incertidumbre que vivimos esperar noticias, exacto, claro, hiciera que no pudieran dormir, lo cual es clave en el trastorno bipolar, porque normalmente uno de los tratamientos o una de las pautas para controlar muchos de los síntomas tiene que ver con los ciclos del sueño. Evidentemente, el que un paciente, por ejemplo, a lo mejor ya tenía la predisposición, pero de repente tiene este estrés como el de la pandemia, y aparte su ciclo cronobiológico se altera,
hace que más frecuentemente en edades más tempranas esté teniendo una aparición con diferentes tipos de síntomas, desde que pueden ser episodios depresivos hasta que pueden ser episodios psicóticos. En general, si un paciente no duerme nada durante días, durante semanas, por supuesto que eso va a hacer que haya alteraciones como alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales, paranoia, etcétera, ¿no? Y muchas veces se presentan estos cuadros en la actualidad justo por las alteraciones cronobiológicas. El insomnio entonces es terrible para esto, ¿no? Exacto. O sea, no produce estabilidad, al contrario. De hecho, como parte del tratamiento se le ayuda al paciente que pueda establecer horarios del sueño para que eso ayude a su cerebro a que pueda descansar en horarios en los que el cerebro se puede reparar del estrés vivido durante el día. Pero si no se facilita esta parte, seguramente a pesar del tratamiento farmacológico va a haber más fácilmente recaídas. ¿Cómo se repara un cerebro de la actividad del día? ¿Con cuántas horas de sueño? Es variable, pero en general todo depende también, por ejemplo, de la edad. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad con la tecnología es que desde los niños pequeñitos, por ejemplo, ya no duermen lo que deberían de dormir, claro, hasta los adultos jóvenes y, por supuesto, que los adultos mayores. Sin embargo, en general, aunque no hay específicamente en los adultos, sobre todo, un horario, aproximadamente entre 6 a 9 horas, dependiendo, por supuesto, de la actividad de la persona. Hay personas que con 6 horas pueden descansar muy bien, claro, pero hay personas que si no duermen 8 horas van a estar irritables, ¿no? Y entonces también depende mucho como de la genética y de la actividad que cada persona tiene. Cómo se repara tiene que ver mucho con el cerebro, está íntimamente ligado con el sistema neuroendocrino y entonces se liberan algunas hormonas que pueden ayudar a disminuir otras hormonas, como el cortisol, por ejemplo, que ayudan a disminuir el estrés en el cerebro. Doctora, el tiempo es terrible para nosotros. Quiero obsequiarle un libro, agradecerle que haya venido al programa y bueno, todos aprendimos hoy un poco más. Le agradezco muchísimo su participación y no va a ser la primera ni la última, la vamos a consultar permanentemente. Claro que sí. Muchas gracias. A usted, muy buenas noches y espero que este programa le haya sido de utilidad con una experta en el tema de trastorno bipolar. Buenas noches y hasta el próximo domingo.